Bienvenidos al cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia Arte como articulador de habilidades neuropsicológicas, a cargo del doctorando Jesús Alberto Amado García. Jesús Alberto Amado García es docente en el Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela de la ciudad de Bucaramanga. Magíster en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, España, y licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Artística de la Universidad del Tolima. Actor integral, director y gestor cultural. Experiencia artística en Teatro WIS y en algunas agrupaciones de danza. Sus estudios artísticos en técnicas de actuación, dramaturgia, formación de público, dirección de teatro, danza clásica, folclórica latinoamericana y contemporánea. Tiene 10 años de experiencia docente con población infantil, juvenil y universitaria. Ha sido director teatral y dramatúrgico de múltiples espectáculos artísticos en la ciudad, entre actos inaugurales de celebración Salesiano Bucaramanga Class 75 años, Presencia lasallista en Colombia 125 años y Les Allegada, Memoria de Maestros para Maestros en Educación Inclusiva, con 4 registros DNA de obras inéditas en teatro y poesía. Arte como articulador de habilidades neuropsicológicas, de la línea temática Experiencias Pedagógicas y Evaluativas. Soy Jesús Alberto Amado García, docente de la ciudad de Bucaramanga. Para potencializar las habilidades individuales y grupales y el fortalecimiento de las competencias sociales humanas, se puede partir de la diversidad cultural, el desarrollo del pensamiento, la recepción y el procesamiento de la información en el aula, siendo estos los procesos más emocionantes para indagar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las variables neuropsicológicas creatividad, inteligencias múltiples y memoria actúan en el rendimiento académico y en el proceso de aprendizaje para potencializar el desarrollo de las habilidades infantiles. En la educación artística moderna es necesario indagar y dar explicaciones sobre las relaciones entre el proceso creativo, las inteligencias múltiples y la memoria, y su manera como inciden en el rendimiento académico. La comprensión de estos procesos permite potencializar el éxito de los programas de aprendizaje en la educación artística basados en las capacidades del alumnado. El objetivo del presente estudio es relacionar las variables neuropsicológicas creatividad, memoria e inteligencias múltiples con el rendimiento académico en niños de 10 años. Recordemos que nuestro cerebro cumple unas funciones en cada uno de sus hemisferios. En el hemisferio izquierdo tenemos todo el control de la parte derecha y allí se anida el lenguaje hablado, la capacidad para los números, el lenguaje escrito, la lectura, el razonamiento. Esa es la parte lógica del cerebro. Y en la parte derecha entonces encontramos el control de la parte izquierda, el sentido musical, las formas tridimensionales, el sentido del arte, la intuición y la imaginación, y esa es la parte holística del cerebro. Vamos a hablar entonces un poco acerca de las 3 variables neuropsicológicas, creatividad, memoria e inteligencias múltiples, que son las encargadas del desarrollo de las habilidades y del rendimiento académico y el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a iniciar con la creatividad. Nuestro cerebro acumula un montón de conocimientos. Él sabe lo que es un triángulo, un beso, una casa, un pájaro, el fuego. Y para cada uno de esos conocimientos tiene unas funciones asociadas. Por ejemplo, todos sabemos lo que es un plato. Vamos a ver qué será creatividad. También sabemos para qué sirve el plato. Sabemos que el plato es circular. Y si le preguntamos a alguien cuál es el uso del plato, nos va a decir, vamos a tener que la función principal es para poner la comida. Sirve también para apoyar una taza, pero si preguntamos para qué más sirve, encontraremos que dentro de las respuestas es que no sirve para nada más porque es un plato.
Entonces, atribuir a un objeto su único uso habitual se llama fijación funcional. Si le pidiéramos entonces a alguien que dibujase un círculo de cualquier tamaño, dirá, no, yo tengo mal pulso. Pero entonces, recuerda que el cerebro hace una serie de asociaciones. En este caso, el cerebro dirá, y si usted puede tomar el plato, sumarlo con el lápiz para producir la circunferencia perfecta, entonces eso es creatividad. Creatividad es conectar las neuronas y buscar entre los millones de conocimientos para solucionar un problema. Desarrollar la creatividad es decirle al cerebro que conecte sus redes para buscar múltiples combinaciones que ofrezcan posibles soluciones. Cuanto más conocimiento se tenga, más posibles soluciones se pueden llegar a dar. Para ello es importante leer y entender, pero la clave se hace al hacer más conexiones y una de las claves más importantes es jugar, conocer sitios nuevos y evitar rutinas. Entonces definamos qué es la creatividad. La creatividad es la capacidad para combinar todos nuestros conocimientos y producir ideas originales, originar materiales nuevos o solucionar algún tipo de problema tomando siempre como referente el contexto social. Vamos a trabajar la segunda habilidad, que es la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? También llamada la memoria operativa. Permite el procesamiento de la información o la realización de alguna tarea con objetivos en particular. Ejemplo, cuando manejamos un carro, el cerebro debe evocar y organizar la información para que se pueda realizar esta tarea. Para su trabajo se requieren una serie de elementos. Entonces, dentro de esos elementos está el ejecutivo central. Es quien organiza y decide el orden consecutivo para hacer las cosas. Tiene las habilidades de conmutación, actualización, inhibición, atención dividida. 2. Encontramos un buque fonológico. Es quien procesa la información verbal y la información acústica. Almacena toda la información y hace el bucle y el ensayo articulatorio para siempre recuperarla en la ejecución de una tarea. 3. Tenemos la agenda visoespacial. Ella procesa la información visual y espacial. Debe hacer una codificación visual y tiene un escriba interno. 4. El buffer episódico. Esta parte es la encargada de integrar todos los elementos anteriores. Como la memoria de trabajo es un complejo sistema de control y procesamiento ejecutivo, puede llegar a saturarse. Entonces, aquí tenemos en el esquema la manera como se relacionan cada una de esas tareas internas dentro de nuestro cerebro, sabiendo que el ejecutivo central es quien se encarga de organizar los datos para que se pueda llevar a cabo todo este proceso. La siguiente habilidad a trabajar es las inteligencias múltiples. Entonces, Garner, en su estudio, dice que todas las personas tenemos habilidades diferentes que permiten que desempeñemos ciertas actividades con más éxito que otras. Por lo tanto, Garner agrupa los talentos individuales en 8 inteligencias que todas las personas podemos poseer. Estas inteligencias se pueden potencializar y se pueden desarrollar. Pero entonces, ¿qué sería la inteligencia? Según Garner, es la capacidad que tenemos los seres humanos para resolver un problema o para producir un producto efectivo y potenciar o crear nuevos retos. La idea es desarrollar talentos y habilidades que tienen áreas de oportunidad. Dentro de las inteligencias encontramos la inteligencia verbal o lingüística. Es la que utiliza el lenguaje oral y escrito para informar y comunicar o persuadir, entretener y adquirir nuevos conocimientos. La inteligencia matemática, la habilidad para manejar números, relaciones y patrones lógicos de forma efectiva. La inteligencia musical es la encargada de entender y comunicar emociones e ideas mediante la música o composiciones y ejecuciones. La inteligencia visoespacial es la habilidad para pensar y formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. La inteligencia corporal kinestésica es la inteligencia que nos lleva a usar perfectamente el cuerpo, nuestra principal herramienta de comunicación. La inteligencia naturalista es la habilidad para interactuar con la naturaleza e identificar y observar y clasificar miembros de grupos y especies. La inteligencia interpersonal
Es la habilidad que permite entender a los demás, captar el sentimiento y las necesidades de los otros. Y la inteligencia intrapersonal, que es la habilidad para tomar conciencia de uno mismo y conocer aspiraciones, metas, emociones, ideas, preferencias, fortalezas y debilidades propias. Goleman, años después, afirma que hay una novena inteligencia, que es la mezcla entre la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, y la llama la inteligencia emocional, que es la habilidad para controlar las emociones a nivel intra e inter, para dirigir nuestra vida satisfactoriamente y lograr maximizar la felicidad a largo plazo. Entonces, algunas regiones cerebrales donde se ubican estas habilidades. La creatividad se ubica en el lóbulo parietal, el lóbulo frontal y el sistema límbico. La memoria se ubica en el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el área de Wernicke, el área de Broca, el área dorsolateral del lóbulo frontal. Las inteligencias, entonces tenemos que la inteligencia lingüística trabaja en el lóbulo temporal, en el lóbulo frontal, en el centro de Broca y en la corteza premotora. La inteligencia matemática trabaja en el lóbulo parietal y en el hemisferio izquierdo. La inteligencia musical, estudios comprueban que es de las inteligencias que hace trabajar la mayoría de conexiones de las redes neuronales. Entonces vemos que la inteligencia musical utiliza todo el hemisferio izquierdo y todo el hemisferio derecho y se conectan a través del cuerpo calloso. La inteligencia espacial entonces usa todo el lóbulo parietal, todo el lóbulo occipital y todo el hemisferio derecho. La inteligencia corporal entonces usa el lóbulo frontal, la corteza motora y la corteza premotora, siendo el integrador del cerebelo. La inteligencia naturalista usa todo el lóbulo occipital, el lóbulo de la observación, la corteza prefrontal, la corteza motora y la corteza premotora. La inteligencia intrapersonal usa todas las áreas del lenguaje, la corteza prefrontal y la amígdala. Y la inteligencia interpersonal entonces usa todas las áreas del lenguaje, las áreas motoras y el sistema límbico. El sistema límbico también es usado por la inteligencia intrapersonal. El diseño de esta investigación, que es de carácter hipotético deductivo y conceptualmente de enfoque cuantitativo, es post facto, con metodología de investigación-acción tipo correlacional predictivo. La población y la muestra son 114 objetos con edad promedio 10 años en educación primaria de una institución educativa de carácter privado de la ciudad de Bucaramanga, con más de 600 estudiantes. La edad promedio de los evaluados es 10 años, con un mínimo de 9 y un máximo de 12, 91 miembros de género masculino y 23 de género femenino. Las variables y los instrumentos utilizados. Entonces se usaron unas pruebas estandarizadas para medir cada una de esas variables. Entonces la prueba utilizada para medir la variable de inteligencias múltiples fue el test de inteligencias múltiples de Armstrong, Prieto y Ballester 2003. Esta variable es de carácter cuantitativo, se establece un cuestionario de 10 elementos para cada una de las 8 inteligencias medidas de 1 a 10. Para la variable creatividad se utilizó el cuestionario de Turtle, que es una variable cuantitativa, establece 31 ítems para contestar sí o no, y se establece el porcentaje mayor a 12 para los más creativos. Este resultado se convierte en escala de 1 a 10. La prueba de aprendizaje verbal auditivo de Rey nos ayuda a evaluar la variable memoria, que es una variable cuantitativa, mide el número máximo de aciertos de palabras recordadas, el máximo de palabras a recordar es 15 y se convierte el resultado en una escala de 1 a 10. Y se tienen en cuenta también las notas del primer cuatrimestre del año 2017, con la variable rendimiento académico, que es una variable cuantitativa medida en escala de 1 a 10, siendo desempeño mayor 9,5, el desempeño alto 9, el desempeño básico 8 y el desempeño bajo inferior a 7,9. El procedimiento, entonces, el test de inteligencias múltiples, el cuestionario de creatividad, se hicieron de forma grupal, dividiendo el total de estudiantes en 4 aulas con aplicación alterna. La prueba de memoria se realizó de manera individual, registrando los valores obtenidos. Para el análisis de datos se han realizado estadísticos descriptivos de las variables experimentales, la media, la desviación típica, el mínimo y el máximo. Y para estudiar la relación entre las distintas variables, se aplicó la correlación de Pearson. El programa utilizado es Excel con el complemento isAnalyze.
Objetivo número 1, evaluar el desarrollo de las inteligencias múltiples a través de la puntuación del test neuropsicológico de Armstrong, Prieto y Ballister 2003. La estadística descriptiva para la variable inteligencias múltiples. En el promedio, observamos que todos están por encima de la media, que sería 5. Significa que la mayoría de los estudiantes tienen desarrolladas sus inteligencias múltiples. La inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia visoespacial, la inteligencia corporal, la inteligencia musical, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. El mínimo para todos, en el caso de música, es 0, lo que significa que a algún estudiante no le gusta la música. Y el máximo en la mayoría es 10, lo que significa que a ese estudiante ya tiene desarrollada su inteligencia para la edad. El objetivo número 2 es evaluar la creatividad a partir de la puntuación obtenida por la aplicación del cuestionario neuropsicológico de Turtle. Y el objetivo número 3 es evaluar la memoria de trabajo por medio de la puntuación obtenida a partir de la aplicación del test neuropsicológico de 15 palabras relativo a la prueba de aprendizaje verbal auditivo de REE. Para ello, los estadísticos nos damos cuenta que creatividad, memoria y el rendimiento académico en música, artes y expresión corporal están por encima de la media. El rango mínimo es de 3,3 y el rango máximo es de 10, lo que significa que para esos estudiantes, tanto la creatividad, la memoria, el desarrollo de la música, el arte y la expresión corporal están desarrollados para la edad. El objetivo número 4 es examinar la relación entre las variables neuropsicológicas, memoria y creatividad, encontrando el coeficiente de Pearson en 0,59, y para que exista relación significativa debe existir por debajo del punto 0,5. Entonces, significa que es muy débil la relación que hay entre estos dos constructos. El objetivo número 5 es examinar la relación entre las variables neuropsicológicas, memoria y rendimiento académico. Encontramos que la relación del coeficiente de Pearson es 0,071, es inferior a 0,05, lo que significa que sí hay una estrecha relación entre la memoria y el rendimiento académico de la música, las artes, y muy ligera en la expresión corporal. Examinar la relación entre las memorias, entre las variables neuropsicológicas, creatividad e inteligencias múltiples es el objetivo número 6. Nos damos cuenta que la mayoría de las inteligencias múltiples cumplen con la relación significativa. Todas están por debajo del 0,05, excepto la inteligencia intrapersonal. Discusión. Primero, al evaluar el desarrollo de las inteligencias múltiples se encuentra la tendencia en los puntajes por encima de la media, semejante al estudio Castillo y otros autores hecho en 2016. Se evaluó la creatividad con efectos de tendencia por encima de la media, que se comparó con los estudios de Torrance 1978, y se encontró similitud entre esos resultados. 3. La valoración de la memoria de trabajo encontró un nivel de tendencia por encima del promedio, aunque el rango se encuentra muy bajo en comparación a las demás variables. 4. En los resultados cuantitativos, el rendimiento académico de los estudiantes intervenidos se nota con mayores puntajes en las asignaturas que presentaron mayor afinidad y gusto. Puede que estos resultados estén ligados a factores como la motivación y las habilidades de estudio, según un estudio hecho anteriormente por Caso, Niebla y Hernández en el 2007. Quinto, se observa que las inteligencias múltiples se encuentran con relación significativa con creatividad, excepto la inteligencia intrapersonal. Para Gartner 2001 sería un aporte demostrativo de su definición pedagógica de inteligencia como un conjunto de habilidades mentales que no solo se manifiestan de forma independiente, sino que tal vez están localizadas en diferentes regiones del cerebro. 6. Se descarta la hipótesis sobre la relación positiva entre la creatividad y la memoria, puesto que no se verifica relación entre el funcionamiento de la memoria de trabajo en los procesos de creación, contrariando estudios anteriores hechos por Mador, Adis y Scheiter en 2015, Takeuchi y otros autores en 2011 y Vanderberg en 2007, quienes sostienen que la relación entre estos dos constructos sí es positiva. Para determinar el estudio, entonces se evaluó la correlación entre la memoria y el rendimiento académico, encontrando una relación marginalmente significativa para las asignaturas de música y de artes.
Estos resultados son coherentes con el estudio de Aaron, Buntela, Staneri, Salmi, Carlson 2005, que establecen relación entre la memoria de trabajo y el rendimiento académico. Para Holloway y Holloway 2010, los resultados demuestran que la memoria de trabajo no sustituye a la inteligencia, sino que representa una habilidad cognitiva disociable enlazada a los logros académicos. Afirman que la memoria de trabajo al inicio de la educación formal es un predictor más poderoso del éxito académico posterior que el coeficiente de inteligencia. Se encuentra positiva la relación entre la memoria y el rendimiento académico de la música y las artes. Por todo lo anterior, entonces se establece que la creatividad, la memoria y la inteligencia están inmersas en el arte y la música como eje articulador de la técnica y la ejecución práctica. Conclusiones. Primero, la muestra tiene desempeños normales en creatividad, inteligencias múltiples, memoria de trabajo y rendimiento académico. Significa que los estudiantes en su etapa de desarrollo están normalizados para la edad. Segundo, se encuentra relación significativa entre creatividad e inteligencias múltiples, por lo tanto, a mayor desarrollo de la inteligencia, se adquieren mayores niveles de creatividad, lo que permite asumir cómo ambas pueden potencializarse, estimulando el proceso de aprendizaje. Tercero, según el resultado obtenido, a medida que aumenta el desarrollo de las inteligencias múltiples, podemos registrar que el rendimiento académico del estudiante aumenta, especialmente en el marco académico de las asignaturas de música y artes. Entonces, si aumenta el desarrollo de las inteligencias múltiples, también aumentarán los resultados académicos. Y finalmente, los procesos de memoria influyen en el rendimiento académico de las artes y de la música. Muchas gracias por su atención. Sigan con nosotros en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia El teatro como estrategia didáctica para mejorar la autorregulación de la conducta en niños con TDAH, a cargo de la Magíster Zuli Caterine Orozco. Buenos días, mi nombre es Zuli Orozco. Soy maestra en arte dramático, magíster en educación. Tengo aproximadamente 15 años de experiencia en el campo de la educación, en escuela y universidad. Actualmente soy docente del programa de educación artística y el programa de educación infantil de la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Y alterno a esto he llevado mi carrera como actriz de teatro y bailarina. En el día de hoy les vengo a presentar este proyecto de investigación titulado El teatro como estrategia didáctica para mejorar la autorregulación de la conducta de los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en sus siglas TDAH. Bueno, uno de los problemas más recurrentes que encontramos dentro del aula de clase es hallar las estrategias didácticas y pedagógicas que nos permitan desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la manera adecuada, teniendo en cuenta los diversos caracteres heterogéneos de los niños que aprenden. Podemos encontrar niños con necesidades educativas especiales dentro del aula regular, con problemas de aprendizaje, con alguna discapacidad visual, auditiva o motriz, síndrome de Down, Asperger, autismo o cualquier otro trastorno, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el tema en cuestión. ¿Pero qué es el TDAH? Bueno, yo he colocado tres autores, tres conceptos que pertenecen a tres autores, psiquiatras, científicos, investigadores, que tienen toda la autoridad para hablar sobre este trastorno porque han venido investigando por mucho tiempo el TDAH. Russell Berkeley afirma que el TDAH es un trastorno del desarrollo del autocontrol. Él dice que el estudiante tiene problema, el niño tiene problema para mantener la atención y para controlar los impulsos, así como para controlar su hiperactividad. Su modelo está basado en la inhibición, en el autocontrol, en las funciones ejecutivas, y afirma
que este es un trastorno más enfocado al desarrollo de la autorregulación que el de la inatención. Thomas Brown propone también un modelo de funciones ejecutivas basada en la activación, en la concentración, en el esfuerzo, en la emoción, en la memoria y en la acción. Y a diferencia de Berkeley, que está más enfocado o enfatiza más en el tipo predominante hiperactivo, Thomas Brown enfoca más o enfatiza más en el tipo predominante inatento. César Sutul, afirma que el TDAH es uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes en la edad infantil, que se caracteriza por 3 aspectos: inatención, impulsividad y exceso de actividad física o hiperactividad. Él dice que esto ocasiona problemas en cuanto a la interacción social del niño y en cuanto al rendimiento académico escolar. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que también digamos que es una autoridad en cuanto a exponer criterios de diagnóstico para cualquier trastorno mental, afirma que el TDAH se caracteriza por los 3 aspectos que hablé anteriormente: de inatención, impulsividad e hiperactividad. Estos 3 tipos tienen unos subtipos: predominante inatento, predominante hiperactivo impulsivo y predominante combinado. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño puede tener un trastorno enfocado al déficit de atención, o otro niño puede estar con el trastorno enfocado a la hiperactividad, o puede tener de las dos. Ellos presentan 18 criterios para este diagnóstico, o sea, para poder diagnosticar a un niño con TDAH, de los cuales ellos dicen que debe cumplirse por lo menos 6 en cada uno de los subtipos. Aquí tenemos 9 criterios para inatención y 9 criterios para hiperactividad e impulsividad, los dos en conjuntos, completando los 18 criterios que ellos exponen. En cuanto a la inatención, ellos hablan que al niño le cuesta concentrarse, le cuesta atender a cualquier tarea o actividad dentro o fuera del aula de clase. También cuando se le habla directamente, es decir, cuando se les pone algún comentario, algún tema, o se le hace alguna pregunta, parece que no estuviera prestando atención, como si estuviera elevado, como si estuviera ido. Le cuesta seguir instrucciones o terminar una tarea que ya inició dentro o fuera del aula de clase. Le cuesta organizar actividades, por lo que trata de evitar todo lo que requiera mayor esfuerzo mental o físico. Lo evita, lo rechaza o se niega a hacerlo. También puede extraviar o perder cosas que necesite dentro del aula de clase para realizar alguna actividad, no porque lo haga adrede, sino que por descuido o por esa falta de atención las extravía o las pierde. Se distrae fácilmente u olvida alguna actividad que tenga que hacer en su cotidianidad. En cuanto a la hiperactividad, es un niño que se va a levantar de la silla constantemente, correr, saltar, treparse en los momentos inoportunos. Por ejemplo, si una docente está dando una clase en donde los niños tienen que estar todos ubicados en sus puestos, en sus pupitres, él puede automáticamente en cualquier momento levantarse, molestar al compañero, correr, saltar o decir o hacer alguna cosa inapropiada en los momentos que no son oportunos. Se le dificulta jugar o distraer tranquilamente en las actividades recreativas porque no se centra en esa actividad, sino que se distrae con las actividades que tiene a su alrededor. Está en constante movimiento y habla demasiado o constantemente. En cuanto a la impulsividad, le cuesta esperar su turno o da alguna respuesta sin que la otra persona haya terminado la pregunta. Puede que responda de manera adecuada o inadecuada, pero no logra controlar sus impulsos para emitir un comentario o una respuesta. Por eso es que interrumpe de manera brusca
o de manera inapropiada, un juego, una conversación, o se entromete en lo que esté realizando los demás, los que estén a su alrededor. Las estadísticas. En cuanto a las estadísticas, encontramos que el TDAH afecta de un 3 al 5% de la población infantil en el ámbito escolar. Esto a nivel mundial. Y es más común en niños, los síntomas son más comunes en niños que en niñas. Aquí vemos una tabla donde están los porcentajes de prevalencia de este trastorno en diferentes países y encontramos de último a Colombia y España con un porcentaje del 14 al 17% de prevalencia en el TDAH. En cuanto a Colombia, no hay muchas investigaciones acerca de este trastorno, pero se pudo encontrar en Bogotá, por ejemplo, que se hizo una investigación a diferentes colegios públicos y privados donde tomaron una población de 1.010 niños de 5 a 12 años, de los cuales 584 cumplieron con los criterios de diagnóstico para TDAH. Predominando aquí el tipo inatento con 2.5% y el tipo combinado con 2.4%, y los tres aspectos sumados da lo que es el 5.7% de prevalencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En Medellín también se hizo una investigación en unos colegios donde predominó el tipo combinado y el hiperactivo, a diferencia que el de Bogotá. En Barranquilla se hizo una investigación, o está registrada una sola investigación a un colegio donde la muestra fue de 383 sujetos y sobre esa muestra el 15% es la prevalencia de este trastorno. Fue una investigación realizada mancomunadamente con el Grupo de Neurociencias del Caribe y la Unidad de Neurociencias Cognitivas de la Universidad del Atlántico y la Universidad Simón Bolívar. Bueno, aquí mismo en la ciudad de Barranquilla, en una institución educativa de esta ciudad, se escogió a 7 niños que cumplieron con los criterios de diagnóstico de este trastorno, para este trastorno. Es una institución donde yo laboré por 12 años consecutivos y bueno, cabe resaltar que desde que está instituido este colegio, siempre han tenido la política de inclusión de niños con necesidades educativas dentro del aula regular. Ellos cuentan con un Learning Center que está compuesto por psicólogas, está compuesto por licenciadas en educación especial, y ellas son las que se encargan, todo este equipo de psicólogos y docentes, son las que se encargan de estudiar los casos de manera personalizada y proponer estrategias didácticas y pedagógicas para que se pueda llevar de manera adecuada el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje de estos niños dentro del aula regular, teniendo en cuenta las características de cada niño. También proporcionan unas pautas dentro y fuera del aula escolar para que el niño se pueda desenvolver de una manera adecuada dentro del aula y fuera del aula escolar. Pregunta problema. ¿Cómo mejorar la autorregulación de la conducta en los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Bueno, aquí vemos a 2 autores, Robles y Sibila, que afirman que el teatro brinda a los niños la oportunidad para adquirir una serie de conocimientos, desarrollar aptitudes y habilidades que mejoren sus relaciones con el medio que los rodea, la cual se llevará a cabo mediante el juego y la lúdica. Recordemos que la base fundamental del teatro es el juego, no el juego tradicional o el juego que hacemos normalmente o que hicimos de niños, sino que el juego está más enfocado a unas metas, a unos objetivos, tiene unos parámetros y unas reglas a seguir. En cuanto al teatro como a manifestación artística, brinda unas posibilidades
unas estrategias que dentro del campo educativo el estudiante puede desarrollar habilidades y destrezas cognitivas, corporales, motrices, emocionales, expresivas, y también se convierte en una herramienta terapéutica, por así decirlo, socializadora, para que se trabaje en la invención, en la creatividad, en la imaginación, en la participación y trabajo en equipo del niño. Y en casos más puntuales, como es el tema del TDAH, trabajar en la concentración, atención, observación y la canalización de las energías, del derroche de energía para estos niños, y para que la funcionalidad dentro del aula de clase en las diferentes áreas del saber se pueda sobrellevar. El teatro ofrece unos recursos como es la expresión corporal, como es la expresión verbal o técnica vocal, actuación, ejercicios de improvisación, juegos tradicionales de roles simbólicos y dramáticos. Esto enfocado a desarrollar unos objetivos y unas metas en estos niños, que es trabajar la concentración, trabajar la atención, la memoria, el autocontrol y dominio, en qué momento, cómo, cuándo debo hablar, cuándo debo accionar en los momentos oportunos, y canalizar esa energía que tiene de más el niño. Trabajar en la vocalización, en la dicción, en la comunicación, los que tienen problemas con la interacción social, poder trabajar en esa parte, desarrollar la imaginación y la creatividad, el trabajo en equipo, el trabajo mancomunado, y trabajar valores tan importantes como la igualdad, el respeto, la colaboración, la responsabilidad, el compromiso y la tolerancia. En cuanto al teatro y su importancia dentro del campo de la educación, sobre todo para trabajar con los niños con TDAH, he escogido estos pedagogos y estos autores en cuanto a la pedagogía teatral dentro del campo de la educación. Padín habla sobre que el teatro es un excelente recurso para descubrir problemas de aprendizaje, familiares, autoestima, aceptación o cualquier otro problema. Haciendo ejercicios de teatro dentro del aula de clase se puede discernir y descubrir ciertas necesidades educativas o ciertos problemas de aprendizaje o emocionales que tenga el niño. Vygotsky habla de la importancia del teatro. Él, en su libro La imaginación y el arte de la infancia, tiene un capítulo completo sobre el teatro, donde él expone la importancia de este como eje transversal en las diferentes áreas del saber. Es importante de el juego como base del desarrollo integral del niño dentro del aula de clase. Howard Gardner, en su libro de inteligencias múltiples, habla de la inteligencia corporal sinestésica, y la quise colocar aquí porque me da como dos perspectivas o dos vertientes, una con propósitos expresivos o artísticos o deportivos, como vemos la bailarina, el actor o un deportista, y otro enfocado o orientado a otros objetivos o metas más educativos para trabajar alguna problemática que presente el niño dentro del aula de clase. Comenio habla también del teatro como un instrumento importante de motivación y estimulación del aprendizaje. Motos habla de que el teatro ayuda a mejorar las capacidades sensoperceptivas, que en este caso es muy oportuno para los niños con TDAH, porque se trabaja lo que es la atención, la observación, la concentración y algunos problemas derivados de la incomunicación, como son algunos bloqueos, autismo, de interacción social, etc. Laferrière, él pues converge el teatro y la pedagogía en función de la intervención en el campo de la formación integral del niño. Objetivos. El objetivo general es diseñar una estrategia didáctica para mejorar la autorregulación de la conducta de los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Específicos. Elaborar los fundamentos teóricos sobre el desarrollo del teatro y su pertinencia en la autorregulación de la conducta de los niños con TDAH.
Identificar las estrategias didácticas o pedagógicas utilizadas por los docentes en la institución para el control de la conducta de los niños con TDAH. Esto lo veremos más adelante cuando se les realizaron unas encuestas a los docentes de esta institución. Explorar las posibilidades didácticas que ofrece el teatro a través del juego dramático, utilizadas como una herramienta de aprendizaje y de autocontrol en los niños con TDAH. También lo podemos ver más adelante en el proceso de observación que se le hicieron a estos niños. Definir los elementos teóricos y metodológicos que debe contener una estrategia didáctica orientada a la utilización del teatro como medio de la autorregulación de la conducta en niños con TDAH. En los aspectos metodológicos encontramos que se escogió una muestra de 20 docentes y 7 niños que cumplían con los criterios de este trastorno. La técnica e instrumento que se utilizó fue la encuesta de preguntas abiertas y cerradas para los docentes y observaciones en clase para estos niños. En los resultados encontramos que los docentes, el 100% de los docentes conocen la problemática del TDAH. Encontramos aquí en este segundo gráfico que el 80% de los docentes distinguen los síntomas que manifiesta un niño con TDAH a un niño que no tiene este trastorno. Los docentes manifiestan unas conductas frecuentes de los niños con TDAH dentro del aula de clase, en donde ellos exponen que estos niños presentan conductas como no prestar atención, como no seguir instrucciones, como levantarse del puesto constantemente, como molestar a sus compañeros, una inquietud motora, se distraen fácilmente por estímulos externos, se interrumpen constantemente las clases. Son como las conductas que tienen un grado de relevancia en cuanto a la frecuencia que presentan los niños con TDAH dentro del aula. En esta gráfica vemos que el 90% de los docentes utiliza estrategias pedagógicas para facilitar el aprendizaje en niños con TDAH, el 10% no utiliza ninguna estrategia pedagógica. Aquí en esta gráfica vemos las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes, como adaptaciones curriculares o actividades variadas, captar su atención trabajando directamente o dando instrucciones cortas. Algunos utilizan actividades lúdicas. Aquí en esta gráfica vemos que el 95% de los docentes considera el teatro como una estrategia didáctica para mejorar la conducta de estos niños, porque ellos consideran que ayuda a canalizar la energía y a mejorar la conducta, ayuda a mejorar la atención, la memoria, a ser disciplinados, ayuda en la interacción social, a trabajar el manejo corporal y comunicacional, así como permite la expresión de emociones en la representación de diversas situaciones. En esta gráfica el 100% de los docentes considera que mediante el teatro se favorece el nivel de atención y concentración para la estimulación de la conducta en estos niños. En este gráfico, el 100% de los docentes considera que la implementación de estrategias didácticas como el teatro ayuda a mejorar el desarrollo conductual, cognitivo y atencional de estos niños. Bueno, llegamos a la técnica de observación que se utilizó, que fue el sistema de observación conductual de interacción social, con estas categorías conductuales que son la actividad académica, otras respuestas, atención del profesor a las actividades académicas y atención del profesor a otras respuestas. La fórmula que se utilizó fue la fórmula de concordancia, en donde se aplicaron valores correspondientes a los tiempos en minutos dedicados a la categoría de atención académica y otras respuestas. Este es un ejemplo con un sujeto que es un niño en la clase de teatro. Este método de observación permite determinar el porcentaje de atención que tiene el niño a las actividades académicas u a otras respuestas.
Aquí vemos los tiempos relativos en minutos asignados por sujetos. Los minutos total, en cuanto al tiempo total, fueron de 225 minutos, que corresponden a 5 días de clase de 1 hora de clase, que constaba de 45 minutos. Se hizo en las asignaturas de inglés, español, matemática y teatro. Aquí les voy a presentar pues la diferencia en la clase de teatro y en la clase de matemática. Por cuestiones de tiempo no puedo presentar las otras asignaturas. Aquí es evidente que los 7 sujetos, los 7 niños escogidos, que no fueron sacados del aula regular, sino que estas observaciones fueron dentro del aula regular, vemos que ellos tienen más atención a la actividad académica en la clase de teatro y menos a otras respuestas. Aquí vemos que oscila del 75%, desde el 75% hasta el 98% de atención a las actividades académicas, y con otras respuestas oscila del 2% al 50% a otras respuestas. Entonces es evidente que los niños en las clases de teatro están más atentos en cuanto a la parte cognitiva y conductual y física a las actividades de teatro. Aquí vemos las gráficas. En este cuadro vemos los tiempos relativos en minutos asignados por sujeto en la clase de matemática, que a diferencia de teatro, la atención de estos niños a las actividades académicas es menor que a otras respuestas. Aquí lo vemos, oscila desde el 20% hasta el 66% en actividad académica. En cambio, otras respuestas, o sea, distractores, va del 33% al 73%. Es alto la atención que ellos tienen a otras respuestas en esta clase. Bien, el título de la propuesta es la Guía Didáctica Orientación al Docente en la utilización del recurso teatral como estrategia didáctica para el proceso de autorregulación de la conducta de los niños con TDAH. Tiene un objetivo general, que es contribuir en el mejoramiento del proceso conductual de los niños con TDAH a través de este recurso teatral. Tiene un objetivo específico, que es socializar las bases teóricas sobre el uso del teatro como estrategia didáctica para estos niños, explorar las posibilidades educativas que brinda el teatro para su aplicación y diseñar la guía didáctica orientación de docentes sobre el uso del teatro como estrategia didáctica para los niños con TDAH. Esta guía está compuesta por unos calentamientos y estiramientos previos, unas actividades como están expuestas aquí en la diapositiva, y estas actividades tienen unos objetivos, unos contenidos, unas metodologías, unas secuencias didácticas, recursos y medios, estrategias de evaluación y un tiempo estipulado de 1 hora de clase. Cada actividad tiene todos estos aspectos que acabo de mencionar. Bueno, conclusiones. Se concluye que de las encuestas los docentes tienen conocimiento acerca de este trastorno en un 100%, saben diferenciar los síntomas que manifiesta un niño con TDAH a un niño que presenta hiperactividad propia de su edad. También reconocen el valor didáctico del juego y del teatro para mejorar el desarrollo conductual, cognitivo y atencional de los niños con TDAH. En cuanto a las observaciones, es evidente que los niños tienen más o presentan más atención a las actividades académicas en la clase de teatro que en otras asignaturas. Bien, en cuanto a las recomendaciones, se recomienda promover el uso, la utilización del teatro como recurso didáctico en los procesos de autorregulación de los niños con este trastorno. Se recomienda integrar el teatro a todas las áreas como eje transversal a todas las áreas del saber, para que haya una mayor dinámica en cuanto a estos procesos de enseñanza-aprendizaje, y también se recomienda la permanente capacitación del docente y personal que brinda el servicio a estos estudiantes con algún trastorno emocional o conductual. Muchas gracias por su atención.
Gracias por acompañarnos en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.